Nuevamente, qué gusto estar con todos ustedes. Y como decía el padre Ramiro hace un momento, qué bueno que conforme van pasando los retiros se vayan integrando personas. Y siempre hay personas nuevas. Mucho gusto que ya somos más hombres, que antes pues nomás andaba yo y otro cristiano por ahí perdido, puras mujeres, más jóvenes también. Y entonces, como decía el padre Ramiro, todo está marcado en tres columnas, que es el magisterio, la revelación y la tradición. Conforme con eso nos vamos a ir a este retiro. El título del retiro: en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Una frase muy famosa de San Pablo, ¿verdad? Y siempre que tratamos de leer las Escrituras, no es muy fácil entender qué es lo que nos está diciendo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 66 que la revelación pública está enteramente completada, pero que no está explicitada totalmente. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, está completo. No hay nada que se le pueda agregar, no hay nada que se le pueda quitar, pero que no está explicada del todo. Entonces tiene que venir el magisterio de la Iglesia Católica, tiene que venir algunas revelaciones privadas aprobadas por el Vaticano a explicarnos lo que vino a decir allá en las Sagradas Escrituras. También hay que saber que todo lo que está en las Sagradas Escrituras pues es una parte limitada de todo lo que en verdad hizo nuestro Señor Jesucristo. Sería imposible ponerlo todo en un papel. Entonces, en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. La leemos y la entendemos en partes, pero al revés. ¿Por qué? Porque todos sí entendemos que existimos en Dios, o que existimos por Dios. ¿Verdad que sí? Es muy fácil nosotros entender que Dios existe y que nosotros existimos por Él. Pero las otras dos palabritas, de que en Él somos y de que en Él nos movemos, eso muchas veces no nos queda muy claro, como que no nos queda muy entendible a la primera. Y es precisamente de lo que se va a tratar este retiro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Para qué es para lo que Dios me quiere? Muchas veces nosotros pensamos y la respuesta más común es que Dios nos quiere para ser felices. Y sí nos quiere, sí nos creó para ser felices, pero nos creó para ser felices de una felicidad divina. No una felicidad cualquiera que nos da el mundo, y el mundo siempre nos arrastra en el pecado. Esa no es la felicidad que Dios quiere para nosotros. De hecho, todo ese tipo de felicidad, entre comillas, trae consigo una consecuencia, y la consecuencia siempre lleva a un resultado funesto, siempre es malo. Entonces, lo primero que debemos entender es ¿para qué fuimos creados? Para poder ir desmenuzando en Él somos, en Él nos movemos. Dice el Salmo número 8, dice: ¿qué es el hombre? ¿Para que qué? Para que te acuerdes de Él. ¿Y qué dice después? ¿Se acuerdan? El verso completo dice, Salmo número 8, en el verso número 5, dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el hijo de Adán para que de él te cuides? Pues si no sabemos lo primerito, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y ya nos empezamos a sentir importantes. No, pues sí, Dios me eligió y me creó y me quiere por bonito. Y luego, lo segundo, el hijo de Adán para que de él te cuides. ¿Qué les parece esa pequeña frasecita que va en el mismo versículo, para que de él te cuides? ¿Por qué Dios, que es nuestro creador, se tiene que andar cuidando de su propia creación? ¿Ustedes por qué se lo imaginan? A ver, comenten. ¿Por qué creen que se tiene que andar cuidando de nosotros? ¿Por nuestra voluntad humana? Bueno, sí. Sí se tiene que andar cuidando de nosotros por nuestra voluntad humana. ¿Por qué más? Lo que pasa es que nosotros fuimos creados con una finalidad específica. La realidad y lo más común es que nosotros sí fuimos creados con esa finalidad específica, pero no la conocemos. Andamos buscando nuestra propia finalidad, y en la actualidad hay mucha gente que sufre de crisis existenciales precisamente por eso, porque no encuentra, no entiende cuál es su finalidad, porque tiene capacidades para hacer todo, pero nada le sale bien. Y entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que te cuides de él. Dios nos creó para una finalidad concreta, y en esa finalidad está también su propia necesidad. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que Dios tiene unas necesidades, y esto es catecismo de la Iglesia Católica, doctrina de la Iglesia, para que por ahí lo vayan apuntando, lo vayan anotando, que lo tengan presente. Artículo 295. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o al azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Entonces, no es producto de una necesidad cualquiera. La necesidad, ¿cuál es? ¿Están de acuerdo conmigo de que Dios tiene necesidades, o creen que no tiene necesidades? Sí tiene, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas necesidades? ¿Necesidades de qué? ¿Mande? ¿Ser amado? Sí, ser amado, pero esa necesidad, ¿cómo se llama? De naturaleza. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de necesidades, que es la necesidad de carencia y es la necesidad de naturaleza. Dios no tiene necesidades de carencia porque Él es y posee absolutamente todo, pero sí tiene necesidades de naturaleza, porque Él, al ser amor, entonces la naturaleza del amor es amar y ser amado. Pero resulta que Dios se tiene que andar cuidando de la criatura, porque Él, cuando ama a la criatura, está esperando ser correspondido con ese mismo amor que Dios nos da, y nosotros empezamos a darle un amor transformado, un amor torcido, un amor estancado. ¿Y saben qué le pasa al agua cuando se estanca? Se pudre y se apesta. Entonces imagínense que somos un charquito de agua podrido y echado a perder. Por eso es que Dios se tiene que andar cuidando del hombre, porque al hacer su propia voluntad, este hombre está dando al traste con todo el plan de Dios, con toda la finalidad para la cual la criatura había sido creada. Y entonces esa necesidad de naturaleza que tiene Dios de ser amado, porque Él nos ama, pero de ser amado,
pues no resulta. ¿Por qué? Porque aunque yo le esté dando mi amor a Dios, siempre va a ser un amor humano. Y lo que Dios está esperando es una correspondencia. Entonces, para que exista una correspondencia, el amor que la criatura le tiene que dar tiene que ser divino. Si ese amor que le ofrecemos nace desde nuestra propia voluntad, entonces no estamos dándole la verdadera correspondencia a Dios. Sí le estamos dando lo que podemos, y eso está bien, hasta que no conozca usted algo más. Y eso lo digo así porque en el sentido de decir, hasta que no conozca usted algo más, entonces para Dios no hay ningún problema. Eso es lo que usted tiene y eso es lo que usted le puede dar. Entonces Dios recibe lo que usted le puede dar. Pero cuando la criatura comienza a conocer que existe otra manera, que existe otro tipo de amor para poder corresponderle a Dios y no hacerlo, entonces la criatura se vuelve en el hijo más ingrato de Dios. Y el ejemplo que siempre hemos usado, que me gusta mucho poner, es el ejemplo de cuando uno tiene sus hijos. Tan chiquitos, llegan del kinder y es día del padre, es día de la madre, ¿y qué le ofrecen? La hojita con un dibujito, con mucha Shakira, con sopita de codito, donde dice, eres la mejor mamá del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? ¡Guau! ¡Qué bonito, mi hijo! ¡Qué hermoso, qué divino! Mira, lo voy a poner aquí en el refri para verlo todos los días. ¿Sí o no? Pero imagínense el hijo de 35 años, de 40, licenciado, ingeniero, que gana bien, y en su cumpleaños llega con el dibujito ese. No, pues va a decir, mi hijo, no, usted es ingrato. ¿Qué pasó? Hasta da risa, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces dice Jesús, más les hubiera valido no haberme conocido. A mí me gusta decir mucho que la espiritualidad de la divina voluntad es la mafia más increíble de todas y la más organizada, porque una vez entrando ya no sale ni con los pies por delante. O sea, no hay manera de salirse, porque de hoy en adelante usted ya va a saber que Dios quiere ser correspondido. En estos escasos 11 minutos que llevamos de retiro, ya ustedes saben que Dios quiere ser correspondido con el mismo nivel de amor que Dios les da. Dios da amor divino y quiere ser amado, quiere ser correspondido con un tipo de amor divino, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo podrían ustedes vivir el resto de su vida pensando en que Dios los ama de una manera divina y está esperando a que ustedes lo amen a Dios con esa correspondencia en un amor divino y no saben cómo, y siguen ofreciéndole amor humano, traducido en hojitas de papel con Shakira y un chorro de sopita de coditos, diciéndole a Dios, gloria a Dios, te amo, Diosito, y ya todos los cariños que ustedes están acostumbradas o acostumbrados a hacerle a Dios. Entonces, ¿quieren ustedes satisfacer esa necesidad que Dios tiene que satisfacer con cada uno de ustedes? ¿O no? Sí. No es que están dormidas todavía, no traen ganas. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, porque de eso es de lo que se va a tratar el retiro. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Porque en el momento en el que usted entiende que en Él somos y en Él nos movemos y en Él existimos con todas sus aristas, entendiendo qué es la criatura por principio de cuentas, le va a resultar a usted más fácil entender qué cosas vamos haciendo de mal y qué es lo que sí puedo hacer para corresponderle a Dios como Él quiere y merece. Todos los que estamos el día de hoy aquí, me imagino, quiero suponer que queremos de alguna manera llegar a ser santos. ¿Sí o no? Sí. Todos entendemos que tenemos esa vocación a la santidad.
ese llamado, ¿verdad que sí? Sí. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 48, nos dice: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, por eso les digo que nosotros siempre entendemos todo, pero en partes o al revés. El ejemplo está en el versículo ese de los Hechos de los Apóstoles 17, 28, que es: en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y está en el hecho de que entendemos que en Él existimos, pero no sabemos cómo nos movemos en Dios, ni cómo somos en Dios. El siguiente ejemplo está en el versículo ese del Salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y hasta ahí. Bueno, y la otra parte, el hijo de Adán, para que de él te cuides. Eso, como ya no me conviene, pues ya no me acuerdo. Y luego, entonces, también está este verso del capítulo 5 de Mateo, verso 48, donde nos dice: sean santos. Y sí quiero ser santo, pero como vuestro Padre Celestial es santo. No, pues ahí quién sabe. ¿Cuál es la santidad del Padre? Divina. Entonces, sin raspar los muebles de nadie, ya saben que esto no es personal, pero la santidad humana, mi santidad, la mía, de virtudes, no importa si es una virtud o en base a 10 virtudes o las que sean, no me alcanza para yo poder ser igual de santo que el Padre Celestial. Imagínense que ustedes se mueren y cuando llegan ustedes, pues llegan llenos de virtudes y le dicen a San Pedro, pues, suponiendo que él es el que los espera ahí, ¿verdad? Llegan ahí, San Pedro los ve entrar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ayul? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te fue en la vida? Y ustedes: no, pues muy bien. Traigo un chorro de virtudes, ¿no más vieras? Y San Pedro: sí. Y ustedes: sí. Nomás: no, yo era santo. Es más, San Francisco y San Agustín y un tal San Juan de la Cruz no me llenan. ¿Y qué va a decir San Pedro? Pues mira, vamos a medirte a ver qué tan santo eres. Jesús, párate un ladito de aquí de este cristiano que se quiere medir, porque es muy virtuoso. ¿A dónde creen que le vamos a llegar con nuestras virtudes? Pues ni a los talones, ¿verdad? ¿Y por qué digo que le van a hablar a Jesús? ¿Por qué no digo que al Padre? ¿Por qué no digo que al Padre si Jesús dice que sean santos como vuestro Padre Celestial es santo? Porque Felipe en alguna ocasión se le ocurre decirle a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús hasta parece que se ofende, ¿verdad? Porque ¿qué le dice? Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no me conoces. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús y el Espíritu Santo forman una unidad. Entonces, ha habido muchos santos, muy santos, que, como bien lo dice Tomás de Kempis, hasta tiene un libro que así se llama, tratando de imitar a Cristo, la imitación de Cristo. Nuestra santidad había estado basada en estar imitando a Jesús. ¿Sí o no? ¿Y está fácil o está difícil? Está difícil. Es más, el mismo catecismo de la Iglesia Católica así lo dice. Hablando de las virtudes, dice el catecismo de la Iglesia Católica que es un esfuerzo humano, tratando de imitar los atributos divinos, o sea, las virtudes de Dios. ¿Y qué pasa con el esfuerzo? Cansa. He ahí la diferencia entre la santidad de Jesús, la santidad del Padre que se manifiesta en Jesús, y nuestra santidad. Que yo ando practicando la paciencia. ¿Y cuánto tiempo voy a durar practicando esa virtud de la paciencia? Hasta que se me atraviese un cristiano bien
espantoso y ay, se me va a ir la paciencia. Ese Espíritu Santo que tiene encima de mí, la palomita, se va a ir y va a bajar un buitre. ¿Y cómo le va a ir al otro cristiano? No, pues así quién sabe. ¿Y se acuerdan cuando Jesús estuvo frente a Anás? Anás, que se me permita decir así, sin raspar los muebles de nadie, viejo ridículo, hasta se rasga las vestiduras y luego después le da una cachetada a Jesús, pero bien dada. Una cachetada de esas que hasta le dejan uno rojito y le empieza a sacar la sangre. ¿Qué hubieran hecho ustedes si alguien extraño les da una cachetada de esas marca Anás? Todavía lo trajeran, ¿verdad? Se la regresan. Ni más que digan que no, el que diga que no, no le voy a creer. Si por menos de eso nos esponjamos. Ahora imagínense que un extraño llegue a cuestionarnos y nos dé una cachetada. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Nada. Porque Él es la bondad, Él es la misericordia, Él es la paciencia. Entonces a Él no le causa ningún tipo de esfuerzo, porque para Él es como natural. O sea, para Él ser paciente es como respirar, porque Él es la paciencia. Y para nosotros no. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando. ¿A qué? ¿A que sean la paciencia? ¿A que sean la misericordia? Sí, a que sean la paciencia, a que ustedes sean la misericordia, a que ustedes sean la bondad, a que ustedes sean la justicia, a que ustedes sean el amor, a que ustedes sean Dios. Así. Y muchos van a decir, no, ya se voló la barda usted. No. Pues que no dijimos que Jesús estaba comentando que quiere que seamos santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Y qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? O sea, la doctrina de nuestra Iglesia. En el artículo 460, que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y la favorita, en lo personal, de Santo Tomás de Aquino, que dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y aquí cabe hacer la aclaración: dioses sí, pero con minúscula. Dioses sí, pero por la gracia. Dioses sí, pero Él, Jesús. Porque si nosotros nos olvidamos de esa partecita en que sí nos quiere hacer dioses, pero dioses en minúsculas, por la gracia, por don, por misericordia, vamos a caer en esas ondas que traen ahorita los jóvenes y los no tan jóvenes de la New Age, en donde creen que ellos son Dios y el universo y no saben ni cuántas bordas llena, no sabe lo que está diciendo. Es la realidad. Sí, es doctrina de nuestra iglesia, pero con Cristo, en Cristo, por Cristo. Y el de por Cristo y con Cristo, eso siempre lo hemos hecho, pero en Cristo, ahí ya son otros 20 pesos. Eso es lo que no hemos estado realizando. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo Jesús se tiene que cuidar del hombre? Porque
porque no son lo mismo. Si estuviésemos nosotros en igualdad de condiciones, entonces Jesús no se tuviera que cuidar de ninguno de nosotros, porque en ninguno de los actos que hace la criatura, unidos a su divina voluntad, va nada del propio querer humano. O sea, no va la vanagloria, ni el interés, ni el reconocimiento, ni el interés por el dinero, ni nada. Son actos divinos. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica también en el 521, precisamente en el cómo podemos llegar a hacer esto, o qué es lo que lo hace posible. Dice que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, pero como siempre se nos olvida la otra partecita. Lo que falta de eso es que Él lo viva en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vivamos en Él y que Él viva en nosotros, pero de una manera obrante. Ahora sí que, como mismo Jesús lo dice en los escritos, Él es actor y espectador de los actos de la criatura. La única manera para hacer eso realidad es que seamos una sola cosa con Dios. Si no somos una sola cosa con Dios, si no somos Dios, tal y como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esto no es posible. Y vamos a seguir ofendiendo a Dios en cada acto que nosotros hacemos sin la unión a su divina voluntad. Dice en el artículo 1701, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Qué dijo? Ya ven cómo sí es cierto lo que les decía hace un momento. Leemos el catecismo, leemos las Sagradas Escrituras, pero ¿y si estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Dice, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. O sea que ¿qué? O sea que Jesús tiene que venir a revelársele a cada criatura para enseñarle lo que es el verdadero hombre. Todas y todos ubican a María Valtorta, ¿sí o no? Sí. Levanten la mano los que no. Bien, baja. María Valtorta es una mujer italiana, es una mística a la cual Jesús le hace revelación de todo el Evangelio y está aprobado por el Vaticano. Entonces María Valtorta tiene estas visiones y se da cuenta de absolutamente todo lo que pasaba, de los lugares, incluso hasta siente el olor y las sensaciones, el frío y todas esas cosas. Y entonces esa obra de María Valtorta se llama el poema ¿qué? Del hombre Dios. Y todos sabemos que Jesús es el verdadero hombre y verdadero Dios, ¿sí o no? Entonces, si solamente Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Ande? Deberíamos de ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el nogal ¿qué da? Las nueces. ¿Cuándo han visto un nogal dar guayabas? No, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros deberíamos ser lo mismito que es Jesús.
¿O qué no dice la Sagrada Escritura en el prólogo de San Juan? Que el Verbo estaba desde el principio y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, o sea, es Jesús. Y Él es el primogénito de toda la creación. O sea, que si es el primero, pues después tenemos que venir muchos. Y esos muchos que hemos de venir después, deberíamos de ser lo mismo que es Jesús. O sea, hombres Dios. ¿Pero qué somos? Ni hombres. No llegamos a hacer la obra completa. No llegamos a hacer la obra completa. Porque el mismo catecismo lo dice. Dice, manifiesta plenamente el hombre el propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación en Cristo, imagen del Dios invisible. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. O sea, lo que aquí decía nuestro Papa emérito y fallecido Benedicto XVI es que sí es verdad que esa imagen de Dios invisible creada en el hombre había sido alterada por el pecado. O sea, se cayó Adán y fue lo que heredamos, las consecuencias del pecado original. Pero dice que Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. O sea, Cristo viene a redimir al hombre y a ponerlo en la posibilidad de volver al estado original. Da la posibilidad, o sea, la redención nos da la posibilidad de hacer eso. ¿Por qué la redención? Porque entre todos los bienes, todos los frutos de la redención, hay un sacramento súper especial. ¿Saben cuál es? El bautismo. ¿Por qué? ¿Qué hace el bautismo? Nos quita el pecado original y nos injerta a la vida divina. Eso es lo que dice. Eso es lo que es el bautismo. Pero ya ven cómo entendemos todo en partes. Yo fui bautizado, ya se me quitó el pecado original. ¿Y lo de la vida divina qué? Pues nunca supimos cómo le hacíamos para hacer crecer esa vida divina. Y ahora Jesús, en los escritos de Luisa, nos viene a decir cómo le tenemos que hacer para hacer crecer, para desarrollar precisamente la vida divina en la cual fuimos reinjertados por el bautismo. Entonces se podría decir que para obtener el fruto completo del bautismo, o sea, de este sacramento, sería obligación de toda criatura hacer crecer en cada uno la vida divina. Una obligación. Y luego le dice Jesús a Luisa, ya en sus escritos, en la fecha enero 29 de 1919, dice Jesús: hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. O sea que lo que vimos de Dios, o sea, la divinidad que Jesús manifestó en su venida, fue casi nada. Casi nada, como quien tiene una gotera en su casa. Pues ahí está aventando una gotita, pero ni se nota. Dice: y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años
han vivido de los frutos de mi humanidad. O sea, ¿de qué? De la redención. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues todos los sacramentos, todos los bienes que nos da la iglesia. Y que esos bienes nosotros los tomamos ¿de quién? ¿De quién? ¿Quién nos viene a dar los frutos de la redención? ¿Quién? ¿Quién nos viene a dar los frutos de la redención? ¿Que no fue María la que hizo posible la encarnación del Verbo eterno? Entonces, ella nos viene a dar los frutos de toda la redención, porque ella es la que nos consigue el Redentor. Y en ella es en quien Dios deposita todos los bienes de su iglesia. Por eso todos tomamos los bienes de la redención, tomamos estos sacramentos, sí de la iglesia, pero la iglesia los toma de María. ¿Sí se acuerdan o no? Si no, tenemos un retiro completo de María para que lo chequen así, en una chancita, ahí lavando los trastes, ¿no? Manejando incluso. Y dice: y como a gotas han gozado de mi divinidad, como a gotas han gozado de mi divinidad. O sea que la parte divina de Dios casi no hemos gozado. Dice: ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. Hasta parece como que está hablando en este momento, ¿verdad? ¿Cuánta confusión no hay en el mundo en este momento? Hay quien, imagínense, hay quien cree que todo el universo se creó de la nada y solo. Hágame ese favor, no digo como decía un amigo, pero hágame ese favor. Dice que la materia que no piensa, solita, tuvo la capacidad de crear todo el orden que existe en el universo. No, hombre, o sea, hay que estar bien fumado para andar creyendo esas cosas. No, por eso tanta confusión. Y dice: no es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, y ahí ya son palabras que empiezan como a dar miedecillo, ¿verdad? Dice: no, Dios va a acabar con todos. Le dice Jesús a María Valtorta, le dice: cuando ustedes quieran interpretar algo que yo digo, elévense, no se queden abajo, porque si se quedan en lo humano se van a equivocar. Entonces nosotros que estamos tratando de vivir en la divina voluntad y que tenemos ahí los escritos, leemos esto de que después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, y estamos pensando en el prójimo, en el vecino. ¿Por qué no piensan que ustedes han sido los que, valga la redundancia, han estado siendo destruidos por el mismo Dios? Porque cada vez que vamos leyendo los escritos y nos vamos sumergiendo y vamos profundizando en este ambiente de la divina voluntad, nos vamos a ir dando cuenta de que necesito llegar ¿a qué? ¿A mí? A mi nada. Y que para llegar a mi nada necesito purificarme. Entonces voy siendo purgado. Entonces los purgados y destruidos somos los que andamos tratando de vivir en la divina voluntad. Por eso a los otros ustedes los ven bien normales, como si nada. Y ustedes traen un terremoto, traen un tsunami, traen un huracán en su interior, que ya no haya ni, como dijo el Mino, ¿será cierto o será verdad? ¿En serio?
Porque no puede negar, no puede negar que esto que ustedes han estado leyendo en los escritos del cielo sea una mentira. Ustedes saben que es una verdad. Que no lo quieren aceptar, eso ya es otra cosa. Que nos cueste trabajo irnos desapegando y de las cosas terrenas y todas, también, esos son otros 20 pesos. Pero nadie puede negar que esto es verdad. Porque es la misma revelación de Jesús. Es el hombre, o sea, ¿sí? Es el verdadero hombre revelándosele al hombre, enseñándole al hombre a ser verdadero hombre. Le dice también Jesús a Luisa, en un año después, en enero 24 de 1920, dice: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Entonces, ¿qué está diciendo pues? Lo sabe. Dice: estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino que quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella. O sea que, ¿qué? Entonces Adán no fue el primero. Pues según palabras de Jesús, no. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es espíritu puro, luz purísima. Hasta ahí no había materia. Entonces, si dice que se hizo al hombre a su semejanza, su imagen y su semejanza, entonces tuvo que haber otro creado primero, el molde, para de ahí sacar a todos los demás. Y esa es la persona de Cristo. Entonces, la primera criatura, la primera persona creada en la eternidad o en la mente de Dios es Jesús. Y de ahí todos los demás. Y ahora ya lo podemos encajar en lo que dice el prólogo de San Juan. ¿Se dan cuenta? Ahí encaja perfecto. Entonces, ¿quiere el primer capítulo de San Juan, capítulo 1, verso 1, hasta donde dice: y el Verbo se hizo carne? Y entonces, ¿ven cómo dice que quería entretenerse con ella? ¿Con quién? Con la criatura, ahora sí con Adán. ¿Y se entretuvo Dios con Adán? Poquillo. Un rato nomás. ¿Cuánto tiempo duró la vida divina de Adán hasta antes del pecado? Eso sí no sabemos. Pero de que hubo un periodo de vida en el que Adán tuvo la divina voluntad como centro de vida, eso sí. Luego cae en el pecado y ahí ya no se pudo entretener Dios con la criatura, y toda esa historia ya no la sabemos, ¿sí o no? Entonces, si ya sabemos la historia de Adán, ya sabemos que Adán se cayó, que él tenía una vida divina, que él vivía en el paraíso, y que, como ya lo dijimos en otros retiros, el alma que vive en la divina voluntad es el paraíso de Dios. Entonces, ¿por qué seguirnos aferrando a seguir viviendo de nuestra propia voluntad humana
y viviendo solamente de los efectos de la divinidad y no vivir en la divinidad. ¿Por qué no convertirnos en lo que Dios quiere que seamos? O sea, un pequeño Dios. Se escucha bien raro, ¿verdad? Pero ¿no se han fijado ustedes que incluso cada uno de ustedes procuran estar y juntarse con personas que son iguales que ustedes? No es por ser clasistas, ni ser racistas, ni mucho menos, pero ustedes buscan su igualdad de pensamiento, de obras, o lo que, ¿sí o no? Si ustedes hacen eso, ¿qué les hace pensar que Dios no? Dios está buscando a alguien con quien tratar al tú por tú, en igualdad de condiciones. Y hay una historia, a mí me gusta decir que es un cuento. Ese cuento en donde Jesús le dice a Luisa que hay un rey que posee todo, extensiones de tierra vastísimas, ¿verdad? Él está muy bien parado. Pero tiene un amigo que es pobre. Entonces cuando lo invita al castillo, imagínense que ustedes son ese amigo, que tienen un amigo que es rey y que es dueño de todo, y los invita a su castillo. ¿Y qué le van a llevar? Unos quesos, unos chocolatillos. Pero ¿qué tanto puede ser? Para el rey que es dueño de todo, ¿qué tanto es eso? Nada. Entonces este rey le dice a su amigo el pobre, le dice: ¿sabes qué? Mira, aquí al ladito hay un reino que no es mío. Llévate mi ejército y conquístalo. Llévate todo lo que necesitas. Llévate mi ejército. Todo. Y se va este amigo pobre a conquistar ese reino con ese ejército que Dios mismo le dio. Esto es importante. Con ese ejército que Dios mismo le dio. Se va, lo conquista, y cuando llega y le dice a ese amigo que era el rey, le dice: oye, ¿qué crees? Ya lo conquisté con ese ejército que me diste. Aquí está. El rey le dice: no, ahora es tuyo. Y ahora tú, siendo rey, ya podemos estar en igualdad de condiciones. Ya no me traigas queso, ya tráeme el oro. Oro, no loro, el oro. Y resulta que Jesús dice a lo largo de sus escritos que estas verdades divinas son un ejército, pero que son un ejército sin armas. Y las armas son los actos que la criatura va haciendo en la divina voluntad, en función de que va pasando a su propia naturaleza estas mismas verdades divinas. ¿Y se acuerdan cuando Jesús nació? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí estaban ahí? Sí. Yo he estado ahí muchas veces. ¿Ustedes no? Cuando llega Jesús, se aparecen 3 cristianos por ahí, y uno de ellos le llevaba oro. Los otros 2 llevaban incienso y llevaban mirra. Pero dice Jesús que el oro es el oro de nuestra voluntad. Por eso es que este rey le dice: ahora que estamos en igualdad de condiciones, ya no me traigan los quesitos, ya tráeme oro. Tráeme el oro de tu voluntad. Por eso es que tenemos que irnos vaciando de todo lo que no es Dios, para unir nuestros actos a los actos de la divina voluntad. Ese es el oro que le estamos entregando a nuestro amigo el Rey Jesús, para que Él sea el Rey de ¿quién? El Rey de los reyes. Porque de otra manera no existe cómo hacerle para yo convertirme en un rey. No existe una manera para yo convertirme o estar en igualdad de condiciones en las que está Dios. Para yo estar en igualdad de condiciones con Dios, necesito ser Dios. Y dice: hija mía,
La creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. Y esto que está diciendo aquí también es catecismo de la Iglesia Católica. En el artículo 475, nuestra doctrina de la Iglesia nos viene a decir: Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación, y esto porque forman una unidad. La voluntad humana de Cristo, y esto es lo más importante, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Entonces se da cuenta cómo lo que nos dice Jesús en los escritos de Luisa está perfectamente apoyado en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, Jesús no se anda inventando nada, ni va en contra de su misma iglesia. Simple y sencillamente viene a darle verdadero cumplimiento, nada más. Y entonces dice: la vida humana debía servirnos de habitación, y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. O sea que la voluntad humana tiene que transformarse, tiene que tomar otra naturaleza. La voluntad humana sirve simple y sencillamente para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Se lo voy a repetir. Yo tengo que utilizar mi voluntad humana para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Se une mi voluntad humana a la voluntad divina, y en ese momento se vuelve el contenedor, el receptáculo, el espacio adecuado para que en ese acto se ponga toda la vida de Dios. Y entonces lo que resulte de ese acto va a ser precisamente un acto divino, un acto hecho por Dios. Entonces, ahora sí ya se empieza a dar cuenta por qué Dios se tiene que andar cuidando de la criatura. Porque la criatura, al obrar con su propia voluntad humana, lo que hace es darle muerte a la voluntad divina en sí misma. Entonces, quien obra con su voluntad humana, a sabiendas que puede hacerlo con la voluntad de Dios, se vuelve en un deicida, se vuelve en el asesino de Dios en su alma. Entonces, ¿cómo le hago pues? ¿Cómo le hago pues para yo poder empezar a entender ese versículo de los Hechos de los Apóstoles 17 y 28, donde dice: en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos? Pues bíblicamente San Juan nos da la receta, ¿sí se acuerdan? Capítulo 17, verso 23. ¿Ya se acordaron? Dice: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Ya nos empieza a dar la receta a San Juan. Y le dice Jesús a Luisa: hija mía,
El vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas de vivir en él. ¿De vivir en dónde? En el querer divino. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. ¿Cuáles santidades? Todas las demás son la sombra de la vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Por eso, sé atenta en los ejercicios de vivir en mi querer, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas, para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Y aquí nos acaba de decir algo muy importante, que las enseñanzas para encontrar nosotros los modos de adquirir la vida divina los vamos a encontrar solamente ¿en quién? En Luisa Picarreta. Fíjense lo que dice: se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina, en cambio esta es la fuente de la vida divina. Por eso sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. ¿A quién está hablando? A Luisa. Y le dice, a fin de que de ti, ¿de quién? De Luisa, pueda salir el verdadero modo y las verdaderas enseñanzas exactas y precisas, para que quien queriendo vivir en él, o sea, en el querer divino, pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Entonces, así como hace rato decíamos que en María Dios deposita todos los bienes de la redención, incluyendo la iglesia y todos los sacramentos, ahora en Luisa Jesús viene a poner todas las enseñanzas exactas y precisas para nosotros alcanzar la verdadera santidad de la vida divina. O sea que está poniendo todos los bienes de lo que decía el padre Ramiro hace rato, del el verdadero cumplimiento del fiat voluntas tua, de ese hágase tu voluntad, que lo hemos venido rezando en el Padre Nuestro desde niñitos. Entonces, yo creo que no nos imaginamos ni qué andamos diciendo. Imagínense, yo tengo 2 niños que parecen como 20, pero son 2 nomás. Y de esos dos morrillos, ¿sabes? Ya nos acostamos, están en su cama y todo, y ya estamos mi esposa y yo en el otro cuarto. Y de repente se empieza a ir, y guardamos silencio, ponemos atención, y están rezando el Padre Nuestro los 2 morrillos juntos. Y yo digo, qué bonitos, pero ni entienden lo que están diciendo. Pero pues no me asombra, ni yo lo entendía, y ya estaba yo viejo. Y apenas ando entendiendo qué significa. Entonces escucho a mis morrillos y pues qué bonito, y me da más ternura. Y me doy ternura yo. Y digo, no, pobre cristiano que apenas andamos entendiendo. El detalle aquí es no quedarse en eso. No, pues apenas ando entendiendo. No, pues métale segunda. Ándele, actívese. Por eso les digo, a esos que tienen el libro rojo, el volumen 1, y que tienen como 20 años con él, no, amigo, ya. Métale segunda, ya léalo. Ya desempólvelo, ya sáquelo y úselo. Le dice, hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Le dice Jesús a Luisa. Y le dice algo bien interesante. Le dice, la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, así como le hizo con otros santos. Y le dice, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad
y hacerte una sola cosa con ella. Ahora sí voy a empezar a entender por qué me dice que en Él somos. Porque en el momento en el que yo me dejo absorber por Dios, en el momento en el que me hago una sola cosa con Dios, entonces ahí se acaban las distinciones. Ahí ya no existe ni tuyo ni mío, sino que todo es nuestro, porque nos volvemos una sola cosa con Dios. Y dice, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Fíjese lo que va a decir, este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que quiero de ti. Entonces, eso que quiere hacer con Luisa, también lo quiere hacer con cada uno de ustedes, en medida de que se vaya usted disponiendo a eso. Pero para Dios la disposición no es nada más levantar la mano y decir, sí, yo quiero aquí, ya, yo debe. No. La disposición va en función de que yo le vaya demostrando a Jesús. ¿Cómo? Con haciendo actos de voluntad divina y dejando de hacer actos de mi voluntad humana. Así es como se va a funcionar. Y en función de que yo le vaya demostrando, entonces Él me va dando. Pero fíjese, dice, es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros. O sea que Dios no puede hacer un milagro más grande que el hacer que un alma viva de su divina voluntad. Hija mía, para llegar perfectamente a ser uno con nuestro querer, el alma debe volverse invisible. Invisible. De manera que poseyendo la voluntad de Dios y poseyendo a Jesús en el interior de la criatura, entonces la criatura volviéndose invisible, lo que se va a ver es que es a Jesús. Se va a ver a Jesús. Y eso es lo que Él está esperando. Él está esperando que usted tenga la suficiente disposición, que tenga la suficiente buena voluntad de sí leer los escritos, pero leerlos con la buena voluntad de pasarlos a su propia naturaleza. Y la gente va a pensar que usted es bien virtuoso, pero no. Va a ser Dios obrando a través de la criatura, manifestando sus atributos divinos. ¿Sí se da cuenta? Vamos a pensar un momento en eso. Vamos a reflexionar esto que acabamos de escuchar y de leer. Y en lo que lo meditamos, vamos a tener un pequeño receso. Y ahorita venimos y continuamos, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Pues vamos a descansar un poquito, ahorita nos volvemos a ver aquí.